Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a leer el capítulo 2 completo de las cestas moradas. Fijaros, después de dedicar el capítulo 1, como hemos visto, a los trabajos interiores y exteriores que tienen las almas que entran en las cestas moradas, ahora Santa Teresa nos va a empezar a describir las distintas formas por las que Cristo va a empezar a comunicarse y ya de una forma muy clara con las almas. Podríamos decir que a medida que el alma va avanzando en el castillo, lo que va ocurriendo es que se va abriendo más y más las puertas de su corazón a Cristo. La perseverancia en la oración, aun en medio de esas pruebas que hemos estado viendo, va haciendo que aprenda a vivir con el corazón completamente abierto a Cristo, con los oídos del corazón escuchando su voz. Y Jesús, que está siempre en el umbral de cada corazón, del tuyo también, deseando entrar, deseando comunicarse, como nos dirá la Santa, aprovechará esa apertura del corazón para empezar a comunicarse de una forma mucho más clara, a empezar a hablar con el alma y además de una forma mucho más frecuente. Y Santa Teresa, antes de empezar a contarnos cómo son estas hablas, cómo son estas palabras que Jesús empieza a comunicar a las almas, va a dedicar antes este capítulo completo, el que vamos a leer hoy, a explicarnos unos avisos o ímpetus que le llamará ella que recibe el alma. No son estas palabras, como luego veremos en los capítulos siguientes, sino es simplemente como una sensación muy clara de la presencia de Dios, que le viene a veces a la persona y que no puede dudar en ningún momento de esa presencia de Jesús. Y primero lo que nos dirá Teresa es ¿por qué? ¿Por qué el Señor da este tipo de gracias? Pues en el punto número 1 nos explica que el Señor, antes de dar gracias mayores, a veces hace sentir tan fuertemente su presencia a las almas, sobre todo para que aumenten sus deseos de unión con Él, es decir, para hacer que las almas se llenen, se inflamen de deseos de llegar a esa unión. Y ella nos dirá en este capítulo que hay como dos modalidades de estas gracias. La primera es a la que va a dedicar prácticamente todo el capítulo, es decir, de los puntos del 2 al 7. Y es un tipo de gracias de estos ímpetus en los que se produce a la vez gozo y sufrimiento, es decir, es a la vez gozoso y doloroso. Y la segunda, que es la que nos explica en el último punto del capítulo, en el punto 8, es otra modalidad de estos ímpetus en los que solamente se produce gozo y alegría y no hay dolor. Y nos dirá la Santa que esta es la forma más frecuente en la que da el Señor estas gracias. Bueno, pues para que entendamos de qué nos está hablando la Santa en este capítulo, se trata de una forma en la que Dios se comunica, pero muy sutilmente, sin palabras, sin visiones, ni exteriores ni interiores, tan solo dándonos a sentir su presencia, llena de majestad y de poder, y también llena de amor. Tan solo se siente que Él está. Quizá nos puede servir de comparación algo que todos hemos experimentado alguna vez, y es cuando, por ejemplo, hemos entrado en una casa o en una estancia y hemos sentido de repente muy claramente que había alguien allí. Pues el alma a la que el Señor da esta gracia siente con toda claridad y muy claramente la presencia de Dios. Le resulta muy difícil de describir con palabras qué es lo que ha sentido, pero no le queda la más mínima duda de que había entrado en la presencia de Dios. La Santa nos dirá que esto le puede suceder a la persona en cualquier momento, aunque no esté orando, sino haciendo otras cosas. Así nos lo dice ella, muchas veces estando la persona descuidada y sin tener la memoria en Dios.
Dios actúa donde, en lo más profundo del alma, y produce como una herida de amor, que hace que el alma se inflame en amor y hasta le hace decir en alto, como dice ella, palabras de amor, ¿no? Como Dios mío, te amo, Jesús mío, pero a la vez queda apenada. ¿Y por qué queda apenada? Pues porque siente la presencia de Dios y muchos deseos de unirse a Él, pero no puede, porque como ya hemos explicado, la experiencia de mística de unión con Dios es un don que Dios lo da, la persona lo recibe siempre pasivamente y por lo tanto el alma no puede hacer nada por conseguirlo, solo es cuando Él lo da. Santa Teresa tratará de poner palabras para explicarnos lo que siente la persona que recibe estas gracias, pero ella misma en el punto número 3 nos dirá que este tipo de acciones del Espíritu Santo en las almas, el Espíritu Santo que es fuego de amor, es algo tan diferente a las cosas de este mundo, que realmente es muy difícil de describir con palabras humanas, con palabras de este mundo, ¿no? Se quedan las palabras muy cortas para la grandeza de las cosas que hace Dios en las almas. Por ello, la santa, para explicárnoslo, intentará buscar comparaciones. Y fijaros, nos va a presentar a lo largo del capítulo 3 comparaciones. La primera nos la dirá en el punto número 2, y es que lo comparará estos ímpetus con el paso de un cometa en el cielo o de un trueno. La segunda la veremos en el punto número 4 y lo compara con una flecha o saeta que se clava en la persona y la hiere. Y ese dolor que ya dice que la persona experimenta es como cuando esa flecha se clava y luego la persona tratará de arrancársela. Y al sacársela parece que le sacan las entrañas. Así nos explica ella cómo siente ese dolor, esa pena tan grande. Y la tercera comparación que se le ocurre a la santa y que ella misma pues se siente muy satisfecha y dice que es bastante parecido a lo que ocurre, ¿no? Se siente bastante satisfecha de la comparación que se le ha ocurrido, es comparar a Dios, que es fuego de amor, con un brasero encendido, un brasero del que saltara una chispa, una centella de fuego, le llama ella, y esa centella tocara al alma en un instante, pero fuera tan rápido y tan leve que no llega a quemarla. Y entonces así el alma se queda con unos deseos enormes de Dios, unos deseos enormes de unirse a Dios. Lo que sí nos va a decir la santa muchas veces a lo largo del capítulo, ya lo veréis, es que el alma que recibe estas gracias no tiene la menor duda de que esto lo ha recibido de Dios. Y eso es porque las potencias, entendimiento, memoria e imaginación, aquí van a estar libres, no van a estar embebidas, como decíamos en las experiencias de unión, y se da cuenta, entonces quedan libres y así la persona se da cuenta perfectamente de que ha recibido esta gracia. De hecho, este tipo de gracias son muy frecuentes, las reciben muchas personas, aunque no las puedan describir con palabras, pero como dice ella, quien haya recibido estas gracias y lea esto, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ella dice que se trata realmente de gracias muy grandes y exhorta a quienes las hayan recibido alguna vez a dar muchas gracias a Dios por haber recibido una gracia así, porque realmente es una gracia muy grande. Y les dice también que se esfuercen mucho en servir a Dios toda su vida. Y nos dirá la santa: verá en lo que para y cómo recibe más y más, dándonos a entender que ella sabe por experiencia que estas gracias son el preludio de gracias aún mayores. Especialmente interesantes son los puntos 6 y 7, donde la santa nos dice con precisión los efectos que estas gracias producen en las almas, y los enumera como que son 3. Primero, una determinación a padecer por Dios, es decir, a aceptar y abrazar la cruz por amor a Dios. El alma queda como llena de fuerza para abrazar la cruz. Segundo, el deseo de tener muchos trabajos, es decir, el alma queda llena de ímpetus de evangelización y para la misión. Y lo tercero,
que la determina a apartarse de contentos y conversaciones de la tierra, es decir, que el alma queda con mucho desprendimiento de las cosas materiales y de los asuntos de la tierra y con un deseo muy grande solo centrado en Dios. También aquí nos explica cómo estas gracias no pueden ser obra del demonio, porque el demonio no puede imitar la paz y el gozo que produce en el Señor, sino que siempre que actúa el demonio produce siempre inquietud y falta de paz. También nos dirá que no pueden ser imaginación o antojo, porque la persona que la recibe ve con tanta claridad que ha sentido la presencia de Dios que no puede tener ninguna duda, y dirá ella, si la persona se queda con dudas es que no ha recibido esta gracia, porque cuando realmente se recibe, el alma queda sin ninguna duda de la presencia de Dios. Y también como producen gozo pero a la vez pena, algunas personas podrían pensar que esa pena puede venir pues de la melancolía, es decir, de la depresión, de una causa psicológica. Pues ella dice que eso es muy fácil de distinguir, porque estas gracias, estos ímpetus se producen en una zona muy profunda, en lo más interior del alma, mientras que la depresión y las tristezas están en la mente, es decir, en una zona mucho más superficial. Finalmente, como os he dicho, en el punto 8 nos describe otra forma de sentir la presencia de Dios, que es mucho más corriente y que no produce pena sino solamente gozo. Ella nos cuenta que se produce, por ejemplo, en una persona cuando está rezando vocalmente, por ejemplo, cuando está rezando el Santo Rosario, y de repente le viene un gozo muy grande y un sentir muy fuerte la presencia de Dios. También esta gracia se siente que procede de lo profundo del alma, y lo que deja a la persona es con un deseo enorme de alabar a Dios y de fuerzas para amarle. Tranquiliza a las personas que sientan estas gracias, que como os dije son mucho más frecuentes que la otra, diciendo que es siempre de Dios, que es muy difícil de que estas gracias se confundan con acciones del demonio, y la anima mucho cuando reciba estas gracias a dar muchas gracias a Dios por un regalo tan grande. Bueno, pues ya os dejo leyendo directamente a la Santa cómo nos explica estas gracias tan sutiles, tan especiales, pero a la vez tan importantes, porque como os he dicho, son el preludio de otras gracias mayores. Ya a partir del capítulo siguiente nos empieza a hablar ya de las hablas, de las visiones y de otras gracias. Y como siempre os animo a que os suscribáis al canal y deis a la campanita, activéis la campanita si queréis recibir el aviso de cuando siga sacando el siguiente vídeo de esta serie y también otros vídeos sobre la oración teresiana. Y también os animo mucho a que me dejéis comentarios sobre el vídeo, sobre lo que vais leyendo, cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta que trataré de contestar enseguida. Muchísimas